Ayer, ¿qué es conocer a Dios? Estamos exponiendo las cartas de Juan, 1, 2 y 3 de Juan, y al terminar este taller estamos terminando un proyecto que empezó hace varios años de exponer todas las cartas del Nuevo Testamento. Así que estoy emocionado porque ya lo vamos a terminar. Me ha costado, y a varios nos ha costado como 3, 4 años llegar a este punto, pero ha valido la pena. La clase de esta mañana se llama Nacidos de Dios. Nacidos de Dios. Y vamos a comenzar recordando un poquito lo que hablamos la semana pasada, la clase número 4, cuando estudiamos Primera de Juan, capítulo 4. Precisamente, hoy vamos a estudiar el capítulo 5, pero mira lo que estudiamos la semana pasada. Hablamos que los falsos profetas gnósticos no reconocían que Jesús vino en cuerpo humano. Esto lo platicamos y que era una evidencia que ellos eran falsos porque al quitarle la divinidad a Jesús, esa dualidad hombre-Dios, estaban incurriendo en una herejía, en una falsa doctrina. Hablamos también que el diablo siempre está detrás de todas las falsas enseñanzas que atentan, ya sea contra la divinidad o contra la humanidad de Cristo. Sea la iglesia que sea la religión que niega uno de los dos aspectos, de acuerdo a la Biblia, está el espíritu del anticristo en esas personas y en ese grupo. Así que hay que estar alerta. 3, es responsabilidad de cada creyente someter a prueba todo lo que escucha y no comprar todo lo que oye. No compres todo lo que ves en YouTube solo porque está en YouTube. No creas que porque está ahí es lo correcto. No compras todo lo que ves en internet, no compras todo lo que ves en las películas, en las telenovelas, en las noticias. Tú tienes que validar cada cosa, tú tienes que estudiar. Y de repente he escuchado hermanos de mucho tiempo en la fe, afectados en su fe porque vieron un video en internet de un pastor de no sé dónde y ya están todos afectados y dañados. ¿Y qué no entienden lo que dice esto? Es nuestra responsabilidad discernir lo que es correcto y lo que es falso. Así que no te compres todo lo que ves. También el amor verdadero siempre viene de Dios, obviamente no de nosotros, y Él siempre ha tenido la iniciativa. Él nos buscó. Nosotros no lo buscamos, Él nos buscó. También podemos ver a Dios en el amor de los creyentes. ¿Cómo puedes ver a Dios? Todo lo que los hermanos en la fe han hecho por ti en algún momento, ahí ha estado Dios. Él no se te va a aparecer, pero va a usar a las personas para mostrar su amor. 7, comprender el amor de Dios nos da seguridad. Y 8, el amor bíblico debe ser congruente, es decir, no podemos decir amo a Dios, pero odio a las personas. Obviamente ese razonamiento pues no es correcto. ¿Estamos de acuerdo? Vámonos entonces a 1 de Juan capítulo 5 versículo 1. ¿Ya están ahí? Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y todo el que ama al Padre, ama también a sus hijos. Así cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. En esto consiste el amor, en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Bueno, aquí viene un versículo importante y lo que dice el versículo 1. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, nacido de Dios. Estuve revisando que nuestra cultura popular le gusta hablar de esta frase nacidos de. Y aquí hay algunas películas, a lo mejor la vieron. No sé cuál quisieras que fuera tu vida según esta película. Nacidos para matar. ¿Cómo ves? Como está México, pues algunos sí la viven, ¿verdad? Nacidos para cantar. ¿Te gustaría esa? Es así. Nacidos para perder. Qué inspirante vida. Y esta está peor. Nacidos para morir. De plano, ¿no? A lo mejor quieres poner una nacidos para bailar. Puede ser otra. Pero nada mejor que decir que somos nacidos de Dios. Ni para perder, ni para morir, ni para dedicar nuestra vida a algo vano, a algo superficial y morirnos. Y se acabó. Nacidos de Dios. Y la Biblia nos está diciendo aquí, todo el que cree que Jesús es el Cristo
ha nacido de Dios. Este es el título de la clase y de esto vamos a hablar hoy. ¿Qué implica ser nacido de Dios? Y el privilegio que es nacer de Dios. Ayer que estábamos en el bautismo de Abraham, hablábamos que él había nacido de nuevo. Ahorita es un bebé espiritual, es un bebito en la fe. Acaba de nacer en la fe, aunque está grandote, pero acaba de nacer en la fe. Es increíble esta oportunidad de que sin importar la edad que tienes, puedes volver a nacer. A ver, amigo que nos acompañas, piensa en las metidas de pata que has cometido en tu vida, los errores que has cometido. ¿No te gustaría en algún momento en tu vida poder como parar el tiempo a empezar de nuevo y ahora tratar de hacer todo mejor? ¿No te gustaría como corregir las cosas que has hecho mal y lo que te quede de vida, hacerlo bien? Eso es ser nacido de nuevo. Y nacido de Dios es un privilegio. Ahora, la Biblia nos dice algo interesante. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Díganme algo. Vamos a pensar en nuestro país. La gente hoy comúnmente cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sí, verdad? ¿Qué piensan? ¿La mayoría o la minoría? En México. La mayoría, no sé, nuestros amigos que nos ven de Centroamérica, Sudamérica o incluso ministerios latinos en Estados Unidos, cada quien sabrá analizar su propia cultura, pero al menos en nuestro país, si tú haces un censo, sales a la calle ahorita y preguntas a 50 personas, oye, ¿crees que Jesús es el Hijo de Dios? La mayoría te va a decir que sí, y seguro traen una imagen aquí, o vas a su carro y traen colgado allá un Jesucito, o lo traen en la cartera, o llegas a su casa y está también una imagen de Jesús, está también su mamá, su primo, su hermano, su tío, todas las imágenes ahí de toda la familia, pero está la de Jesús. La mayoría de México cree en Jesús. Entonces, ¿qué será esto? ¿Que solamente porque creen todos son hijos de Dios? Y viene aquí el conflicto. La palabra griega creer, o más bien la palabra griega que se traduce como creer, es esta palabra, pisteu, que significa considerar cierto, creer con la implicación de confianza. Y en el texto del Nuevo Testamento, cuando esta palabra aparece, normalmente tiene 4 usos. Como se usa para creer, que significa denotar una relación con Dios, creer en Jesús y en su palabra. Esto implica una relación con Él, no solamente una conciencia intelectual. Segundo, como obedecer. Creer es obedecer, la obediencia en la fe. Es decir, un creyente es un obediente. Un creyente es un obediente en esta forma de expresarlo. 3, como confiar en el poder de Dios. Realmente creer que Él va a cumplir su palabra. Y 4, como esperar, la relación entre la fe y la esperanza. Cuando analizas la forma como se usa en el Nuevo Testamento, la palabra griega que se traduce en español como creer, no encontramos en ninguna de las 4 aplicaciones que simplemente signifique tener una conciencia de que algo existe, como se usa en el mundo occidental, creer. ¿Tú crees que existe Estados Unidos? ¿Tú crees? ¿No? Ya no voy a hacer esas preguntas, son muy difíciles. ¿Tú crees que existe algo? Dice, pues sí, sí existe. Pero eso no significa que tú eres de ese país, que eres de esa nacionalidad. El concepto bíblico de creer va más allá de tener una conciencia intelectual. El concepto bíblico de creer implica obedecer, implica estar en una relación con la divinidad, implica respetar la palabra de la divinidad. Eso es un creyente, eso es creer. Entonces, si alguien allá afuera nos dice, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, pero ni estudia la Biblia, ni la obedece, ni tiene a Dios como prioridad en su vida, solo lo busca cuando tiene problemas, cuando no hay trabajo o cuando necesita dinero, eso no es un creyente. Perdón, amigo, si ese es tu caso, pero tú no eres un creyente si estás en esa situación desde el punto de vista bíblico. Eres un creyente según la cultura popular mexicana, pero no según la palabra de Dios. Y ese es el conflicto. Y hay otra parte que dice acá en 1 Juan 5:2,
Cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Mira, aquí encontré algo impresionante. Estos dos versículos resumen de manera perfecta lo que significa creer. Cuando amamos a Dios, ¿y qué hacemos? Cumplimos sus mandamientos. Sabemos que amamos ¿a quién? A los hijos de Dios. Amar a Dios, cumplir sus mandamientos y amar a los hijos de Dios. Eso es creer. Esa es la definición bíblica de creer. Nada menos que esto. Y si tú y yo nos llamamos creyentes, asegurémonos, 1, que amamos a Dios. 2, que este libro es un estándar alto para nosotros y lo queremos seguir. Y 3, que amamos ¿a quiénes? A los hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Los animales, el arbolito. Nosotros, los creyentes, los discípulos, la iglesia. Esto define perfectamente lo que es creer, ¿no? Y esto pues es especial porque pues mucha gente hoy no entiende lo que realmente es este concepto. Ahora, ¿qué tal esa imagen? ¿Qué te parece? Si hay una palabra para definir esta imagen, ¿sería congruencia? ¿Sentido común? ¿Qué está haciendo? Ejercicio y acá con su hamburguesota. Puedes cambiarlo por unos tacos de tripa, puedes cambiarlos por un guarache, ¿no? Lo que más se adapte a tus gustos. Y del otro lado haciendo ejercicio. No hay congruencia, ¿no? Sabemos que en este tipo de cosas, si queremos hacer una cosa, pues tenemos que sacrificar otra. No podemos, ya fui al gimnasio, ahora me surto 20 tacos de pastor. Al fin que ya quemé las calorías. No se puede eso. Si quieres una cosa, tienes que sacrificar otra. Igualmente, hermano y amigo, si se trata de creer como dice la Biblia, tenemos que ser congruentes. Y por eso hay que entender lo que significa realmente amar a Dios, amar a la iglesia y amar también sus mandamientos. Ahora, ¿qué pasa si logramos creer? ¿Qué pasa si por fin logro vencer mis prejuicios sociales, logro quitar esa manera de pensar popular y abrazo el concepto bíblico de creer? ¿Qué va a pasar en mi vida? Bueno, dice 1 Juan 5:3, en esto consiste el amor a Dios, que obedezcamos sus mandamientos, y estos son muy difíciles de cumplir. Así dice, estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios, ¿cómo dice aquí? Vence al mundo. Y esta es la victoria, nuestra fe vence al mundo. Entonces, dos cosas que pasan cuando logras creer. Primero, descubres que no es tan difícil como crees. Algunos de ustedes, amigos que nos acompañan, y algunos vienen por años a la iglesia. Y si no voy a decirte eso, obviamente, pero si alguien te preguntara, oye, ¿por qué tienes 10 años viniendo y no te haces un cristiano? Normalmente, ¿por qué pasa eso con la gente? Les da miedo. Les da miedo tomar la convicción, les da miedo tomar el compromiso. Se imaginan, no, debe ser bien difícil, es que yo veo a mi esposa cómo ora, no, yo no voy a poder hacer eso. Y va a ser imposible para mí. No es cierto, no es tan difícil como crees. Una vez que te avientas, una vez que desarrollas fe y una vez que decides confiar en Dios, ya que tienes la vida cristiana, te das cuenta que no era tan difícil, que hay muchas bendiciones, que hay muchas victorias, que hay muchos buenos momentos, y sí hay momentos que sacrificas y te niegas y sufres, pero la mayor parte son cosas buenas. Y no es tan difícil como a veces la gente pone de pretexto. Y segunda cosa, lo más increíble, puedes vencer el mundo. Puedes vencer a lo que la Biblia describe como el sistema corrupto de la sociedad, la manera de pensar corrupta de esta sociedad, de este planeta, cómo la gente hoy vive, su forma de pensar. Un creyente verdadero puede vencer al mundo. Y esto gracias a desarrollar y a abrazar el concepto bíblico de creer. Así que hermanos, reafirmemos esto, y amigos que nos acompañas, evalúa
¿Cómo está tu concepto de creer? Vamos a versículo 6 rápidamente. Dice, este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. No solo mediante agua, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es quien da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. 3 son los que dan testimonio y los 3 están de acuerdo. El Espíritu, el agua y la sangre. Aceptamos el testimonio humano, pero el testimonio de Dios vale mucho más, precisamente porque el testimonio de Dios que Él ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio. El que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso, por no haber creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Entendieron? No se preocupen si no entendieron, yo tampoco. No. El versículo 6 se le ha llamado en el medio de estudios teológicos, como dice un comentario, el pasaje más desconcertante de la carta y uno de los más desconcertantes del Nuevo Testamento. ¿Qué es eso del agua, la sangre y el Espíritu? Y los 3 dan testimonio. ¿Cómo que el agua? ¿En qué piensas agua cuando en el medio bíblico? Bautismo, ¿verdad? Sangre, ¿a qué suena eso? La cruz, posiblemente. Y el Espíritu, pues ya sabemos qué es. Bueno, ¿cómo se ha interpretado esto? En base al contexto histórico, la interpretación más aceptada por los estudiosos y la más apegada al contexto del pasaje sería esta. Pero antes de eso, te voy a decir algo que estaba pasando para que entiendas por qué lo dice Juan. Aquí tenemos una imagen de el concepto de Jesús gnóstico que manejaba un hombre llamado Cerinto. Muchos de estos hombres fueron miembros de la iglesia, se bautizaron, dejaron el paganismo, se hicieron cristianos, pero empezaron a mezclar ideas de corrientes que andaban en ese momento, filosóficas, con el cristianismo, terminaron desviándose. Y Cerinto comenzó a enseñar que Jesús nació como un humano ordinario. Entonces aquí tenemos al Jesús humano. Y que fue un humano como cualquiera hasta que Juan el Bautista lo bautizó. ¿Se acuerdan? Jesús se bautizó. En ese momento desciende como paloma el Espíritu y eso significa que el Jesús divino entró en él. Pero antes de morir, este Jesús divino lo abandonó y subió al cielo. Y entonces el Jesús humano se quedó. Y el Jesús divino estaba en el cielo viendo cómo moría el Jesús humano. Y hasta hay un pasaje en escritos gnósticos que hasta en tono de burla o de risa, ¿no? Viendo cómo el Jesús humano sufría y cómo la gente creía que era Jesús, pero el verdadero Jesús estaba en el cielo, observando todo nada más y divirtiéndose un rato. Eso es lo que enseñaba Cerinto. Entonces, el apóstol Juan, para contradecir y contraatacar esta falsa doctrina que estaba afectando los corazones y las conciencias de algunos hermanos, dijo claramente que había 2 hasta 3 testigos. El primero era el agua. El agua ciertamente se refiere a un punto clave en el ministerio de Jesús, su bautismo. Pero el segundo testigo era la sangre y se refiere a otro punto clave en la vida de Jesús, su crucifixión. Y luego dice que hay un tercer testigo que es el Espíritu Santo. Y dice el versículo 7, los 3 están de acuerdo. Agua, Espíritu y sangre son testimonios de la realidad de Jesús. Juan nos afirma que el mismo Jesús que estaba aquí es el mismo que murió en la cruz y el mismo que resucitó, que nunca hubo 2 Jesuses y que había testigos de esto. Pero Cerinto afirmaba que no, que esa idea que les habían contado de que era el mismo Jesús era falsa y que él tenía el verdadero conocimiento. Y entonces Juan termina diciendo en el versículo 10 que aquellas personas, fíjate bien cómo dice, en el versículo 10, el que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso, por no haber creído el testimonio que Dios le ha dado acerca de su Hijo. Juan está afirmando, esas personas quieren hacer pasar a Dios como mentiroso, porque no están confirmando lo que Él ya hizo. Al final, ¿quién fue el primer mentiroso?
¿Se acuerdan? En la Biblia, ¿quién fue el primer mentiroso? Es el diablo, ¿no? Lo que estaba haciendo Cerinto era propagar una mentira. Y bueno, esto no es extraño, porque en Génesis 3:4 dice, pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La serpiente. Obviamente, la mejor estrategia de Satanás es hacer dudar al hombre de Dios. Y decir, ¿sabes qué, hombre? No es cierto lo que Dios te dice. Hay otra versión. Yo tengo, como dicen por ahí, otros datos, ¿no? Yo tengo otra versión de las cosas. Y así lo maneja el diablo. Y Cerinto así lo manejó. Yo tengo otra información que ustedes no conocen. Les han visto la cara con ese evangelio. La verdad es esta. Bueno, pues resulta que el apóstol Juan combatió esto. No es cierto que hay otros datos, no es cierto que hay otra verdad. La palabra de Dios es la verdad. Y el primer mentiroso es el diablo. Así que hermano y hermana, tenemos que estar alertas. Y también, amigo, que hoy nos acompañas, toda enseñanza que trate de tirar lo que dice la Biblia y de decir, eso no es cierto, hay otra información que es verdad, que esa es la verdadera verdad. Finalmente, quien está atrás de eso es el diablo. El versículo 12, Juan va tan lejos como decir, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Juan está afirmando, si no tienes la verdad de Dios, si no crees en el Hijo de Dios tal cual es, no tienes vida, estás muerto. Cerinto estaba muerto, aunque algún día estuvo vivo. Y eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros, que terminemos creyendo algo contra la palabra de Dios, alguien que quiere actualizar, mejorar, hacerle un upgrade a lo que dice la palabra de Dios para que suene mejor, y al final pierdes la vida en el proceso y quedas muerto. Así que esto se me hace profundo, ¿no crees? Así que una buena historia aquí. Vamos a ver cómo va el versículo 13. Y aquí vamos terminando. Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que sí lleva a la muerte, y en ese caso no digo que se ore por él. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero. Y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Queridos hijos, apártense de los ídolos. Y ahí termina esta increíble carta. Primero, dos cosas que nos dice aquí el apóstol Juan. Dos cosas en que los creyentes no podían dejarse engañar. La primera, versículo 13, para que sepan que tienen vida eterna. Hermano, hermana, si tú fuiste bautizado para el perdón de los pecados, debes estar seguro de algo. Tienes vida eterna. ¿Lo crees? Tal vez el trajín del día a día te quita ese gozo, te quita esa esperanza, te quita o hace que tus ojos se enfoquen en las cosas del mundo y pierdes esa chispa, esa alegría de saber que tienes vida eterna. Pero ¿cómo te sientes de creer esto? Tú tienes vida eterna y eso nadie te puede hacer dudar. Y segunda gran verdad que el apóstol Juan quiere volver a poner en el corazón de los hermanos, el versículo 14, si pedimos conforme a su voluntad, Dios oye todas nuestras oraciones. Dios oye todas nuestras oraciones, todas. Cuando estás feliz y cuando estás triste, cuando estás animado y cuando no tienes ni ganas de orar. ¿Te ha pasado? ¿Te pasó esta semana que no tenías ganas de orar?
que a lo mejor sentías tan abrumado, tantos problemas, tantas dificultades. Ay, ¿para qué voy a orar otra vez con Dios? Ay, ni caso tiene. No, la Biblia dice, Dios oye todas tus oraciones. No menospreciemos el poder de la oración, porque Dios oye cada una de ellas. Yo aprecio mucho y admiro la vida de oración de mi esposa, porque ella ha decidido orar por personas y por personas que se han ido. Y si un día dile, a ver, Ana, muéstrame tu lista de oración, y va a sacar como una sábana así, y salen todas las cosas que tiene, y hoja tras hoja, y hoja tras hoja. Y si tú le dices, ¿puedes orar por mí? Te anota en la lista y ora por ti, ora por los amigos que se han ido, ora por las personas que ya no están, por los enfermos, por los que están estudiando la Biblia, y cada oración es escuchada. Y luego cuando han estado pasando últimamente cosas muy buenas, le digo, oye, pasó esto, pasó aquello, y me dice, he estado orando por eso. Ah, caray, ¿en serio? Sí, Dios está contestando. Yo digo, wow, yo tengo que aprender más de eso, ¿no crees? Tú y yo tenemos que aprender más de eso. Dios oye todas nuestras oraciones. Eso es increíble. Pero aquí hay un problema teológico. El pecado que lleva a la muerte. ¿Cómo? ¿Qué no dice Romanos 3:23? ¿Qué? ¿Alguien se la sabe de memoria en griego? Bueno, aunque sea en español. ¿Qué dice Romanos 3:23? Todos han pecado y estamos lejos de la gracia y de la presencia de Dios. Pero entonces, ¿por qué dice Juan que hay pecado que sí lleva a la muerte y hay pecado que no? ¿Que no todo el pecado nos mata? ¿Habrá estado Juan en su momento difícil? ¿Habrá estado en su momento emocional y escribió esto? No, hay una explicación. ¿Cuál es ese pecado que lleva a la muerte? Para empezar hay que entender el contexto del judaísmo. Juan era judío y usando su mismo contexto, el Antiguo Testamento y el judaísmo sí distinguían el pecado en dos grandes divisiones. Por un lado estaba la rebelión deliberada contra Dios, para el cual no había perdón. Y por otro lado estaba una transgresión ocasional y sin una verdadera intención de rebelarse contra Dios, para el cual había perdón. Los pecados de apostasía deliberada contra Dios anulaban incluso las oraciones intercesoras. ¿No me crees? Mira lo que dice estos pasajes. 1 Samuel 2:25. Si alguien peca contra otra persona, Dios le servirá de árbitro. Pero si peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder por él? Fíjate lo que dice la Biblia. ¿Quién va a interceder por él? Dios no lo va a oír. Y otra, Jeremías 7:16. Hablándole Dios al profeta Jeremías. ¿Cómo le decían al profeta Jeremías? El llorón, ¿verdad? El chillón. Estaba llore y llore todo el tiempo por todo lo que pasaba. Y él oraba por el pueblo. Pero mira lo que le dice Dios. Pero en cuanto a ti, Jeremías, no intercedas por este pueblo. No me ruegues ni me supliques por ellos. No me insistas, porque no te escucharé. Wow. ¿Pero qué no acaba de decir Juan que Dios oye todas las oraciones? A ver, ya los metí en un problema teológico, ¿no? ¿Cómo explicas esto? Conforme a su voluntad. Oh, ¿quién dijo? Muy bien, un aplauso para Sergio. Excelente. Mira, sí sirve el taller de hombres, ¿verdad? Nos ayuda. Eso. Guerreros. Exactamente, piénsalo. ¿Cómo resolvemos esta situación? Respetando el contexto del pasaje, podemos decir lo siguiente. Los dos grandes pecados que Juan tenía a la vista en Primera de Juan y que los gnósticos estaban haciendo, uno era el rechazo a la hermandad, el odio hacia la iglesia, y dos, el fallar en creer correctamente en Jesús. Estas ideas gnósticas de que Jesús era un espíritu que no vino en cuerpo humano, luego que se subió y dejó al otro Jesús, y todas esas mentiras que inventaron, estaban fallando en creer la verdad. Y entonces lo que Juan dice, por ellos ni orar, ni vale la pena orar. Dios no va a escuchar. Dios se encargará de tratar con ellos. Pero por el otro lado, Juan habla
de que aquellos que no están en ese caso, sí debemos orar. Porque dice el versículo 16, si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Dios le dará vida. Muchas personas que se van por pecado, se van al mundo, menosprecian todo, pero hay discípulos orando por él o por ella. ¿Y qué dice la Biblia al final? ¿Qué va a pasar? Dios le va a dar vida. Así que si logras regresar, no es porque eres la persona más buena del planeta. Tienes el mejor corazón del mundo. No, es porque había alguien orando por ti, aunque fuera uno. Pero alguien estaba orando por ti. Y la palabra de Dios se cumple. Dios le dará vida. ¿Ok? Por ello sí hay que orar. Pero la Biblia dice que por alguien que estando en la verdad se tuerce y empieza a enseñar contra la verdad y empieza a odiar a la hermandad, ni siquiera vale la pena orar por ellos. Y no lo hagamos. Porque Dios no va a escuchar. Así que esta enseñanza no es ligera. ¿Ok? Bueno. Los tres sabemos y terminamos y la advertencia. El versículo 18 en adelante nos habla de tres sabemos. Primero sabemos del 18. Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo que nació de Dios lo protege y el maligno no llega a tocarlo. ¿Ok? El que cree bíblicamente en el Jesús verdadero y el Jesús bíblico está en una relación con Él y no está en pecado. Aunque peque, no está en pecado porque la sangre de Jesús lo limpia y lo mantiene en la vida. Y por eso seguimos aquí, porque hemos fallado como cristianos, pero creemos en Él, es nuestro Señor, es Dios hecho hombre, y eso nos protege y nos limpia. ¿Ok? Y dice, el maligno no llega a tocarlo. Mantente en la doctrina verdadera, hermano, para que Dios te proteja y el maligno no te toque. No creas mentiras sobre Dios y sobre Jesús. Versículo 19, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Sí, es cierto. Una cosa es la iglesia donde está el pueblo de Dios, los hijos de Dios, y otra cosa es afuera, que de acuerdo a Juan 8, ¿de quién son hijos? Del diablo. Aunque suene feo, amigo que nos acompañas, estudia Juan 8, todo el capítulo. Jesús lo dijo, son hijos del diablo. Y un día Él era nuestro papá, pero Jesús nos adoptó por su sangre y nos sacó de esa familia disfuncional, ¿verdad? El versículo 20, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero. Es cierto, Jesús ha venido y nos dio entendimiento para creer en Dios y conocerlo. Y luego viene la advertencia final, hijitos míos, apártense de los ídolos, versículo 21. Mira cómo termina Juan, es impresionante. Después de todo este tratado teológico sobre la verdad, sobre Jesús, sobre las falsas doctrinas, termina diciendo el origen del problema en el corazón humano, la idolatría. Al final nos regresa ese espíritu pagano que tuvimos por muchos años en el pasado, que nuestros ancestros tuvieron, de adorar otras cosas que no son Dios. Antes era el sol, la luna, los animales, la naturaleza, el clima, el trueno, todo era Dios. Hoy puede ser tu trabajo, el dinero, la familia, la diversión, los hijos, todo se vuelve un obstáculo para estar con Dios. Y hermano y hermana, a lo mejor hoy no sacrificamos a nuestros hijos a Huitzilopochtli, espero. A lo mejor hoy no hacemos ofrendas a Tlaloc para que llueva, pero hay otros ídolos que andan por ahí. Y la Biblia dice, ¿quieres estar bien con Dios? Cuídate de la idolatría. Protege tu corazón de los ídolos. Y así terminamos hoy tomando la Santa Cena y concluyendo la primera carta de Juan, recordando el versículo 6 del capítulo 5. Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo mediante agua, sino mediante agua y sangre. Lo que hoy hacemos al tomar la Santa Cena es recordar este testimonio. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Y esa es una verdad central del Evangelio. Y hoy hacemos esto en memoria de Él, recordando lo importante de lo que hizo, porque de ahí depende nuestra vida actual. Vamos a orar por el pan y el jugo. Acompáñame.